Abrimos el ritual de todos los viernes. Le damos la bienvenida, soy Pau. Soy Sole. Y bueno, damos comienzo a esta sesión súper esperada. Sí, súper esperada, aclamada. Y toda la semana hubo un montón de mensajitos, un montón de interacciones. Estamos viendo justamente en el chat un montón de estrellitas que ya están como indicando qué es lo que va a pasar esta noche. Es una noche muy especial porque vamos a empezar a sacar, a desmitificar mitos, leyendas y cuestiones. Es un tema que es muy polémico, que se sabe poco, hay mucha desinformación y la gente juzga sin saber. No solamente juzga sin saber, como decís vos, sino que es un tema que viene siendo mortificado desde siglos de los siglos, ¿no? Con la iglesia y con toda esa persecución que más adelante vamos a entrar más en detalle. Pero también hay una filosofía detrás que la verdad que es completamente distinta a lo que se nos muestra y se nos enseña, como siempre, como lo decimos todos los viernes, en Hollywood, en las películas, en las canciones, los mitos, ¿no? Todo ese tipo de situaciones que nos vienen explicando, o por lo menos que ellos tratan de mostrar, pero la filosofía profunda es distinta. Es distinto. No, y aparte de que muchas veces hay información que es confusa, es engañosa, lo que genera es que la sociedad señale con el dedo, juzgue y, repito, hable a boca de jarro, hable sin saber. Sí, hizo ruido la botella. Hizo ruido la botella. Ya que estamos armando los videos para hoy, pasaban cuestiones que yo no las podía explicar. Pasaban situaciones. Sí, pasaban cositas. Yo no sé si es porque no se quiere que se hable del tema o está pasando algo, una cuestión energética, pero hay uno de los videos que al menos lo tuve que editar 5 veces. Lo terminaba de editar, lo ponía a guardar, automáticamente volvía para atrás y me sacaba toda la edición que yo hice. Yo dije, no puede ser. Ahora van a ver de qué video estamos hablando, no nos queremos adelantar, pero sí investigando para este programa, obviamente que nosotras nos abocamos en el tema y investigamos toda la semana, pero nos pasó que durante la investigación pasaban cositas. Yo, por ejemplo, ayer me quedé hasta muy tarde mirando videos, buscando información sobre algo que vamos a ver más adelante y sentía miedo, pero no es que estaba como por ahí un poco yo más mentalizándome, no, porque estas cosas la verdad que no me dan miedo. Pero me pasaban cosas y a la noche sé que tuve muchas pesadillas, pero no me las puedo recordar. A mí me pasó algo con uno de los videos que subimos a Instagram, que no me quiero adelantar mucho, que es una canción de alguien muy reconocido, que es de Brasil, y que hay diferentes mitos y leyendas que vamos a trabajar en el chapter de hoy, que es al revés, es la canción al revés, y nosotros invitamos a las personas en redes a que dejen comentarios de qué escuchaban. Yo la estaba escuchando en mi casa, y cuando terminé de escuchar dije, oh Dios, ¿qué está pasando? Mientras la estaba rebobinando, porque hay aplicaciones que te rebobinan las canciones, me pareció ver pasar algo. Y yo dije, es casual, es mi imaginación, claro, ¿no? porque uno piensa, como, ¿será que yo me estoy como ya mentalizando o me estoy como estoy más predispuesta a ver esto o no? Pero es muy llamativo y la verdad que es un tema muy, muy interesante. Sabemos que va a ser muy controversial. Dimos como las advertencias en nuestras redes sociales que el programa de hoy no es para cualquiera, no es apto para sensibles. Vamos a hablar de satanismo hoy acá en esta mesa. Sí. Y sabemos que hay personas que por ahí nos miran por otro tipo de temas y que por ahí son católicos, dudo, pero que nos miren católicos, pero puede pasar esto, ¿no? De que por ahí estén viendo personas que sean muy sensibles. Entonces, no queremos, les advertimos desde ahora, desde ya, que el programa va a ser polémico y que van a encontrar como algunas idas y vueltas, así que primero que nada pedimos respeto, todo lo que vamos a traer en esta mesa es con respeto y todo esto lo que vamos a traer en esta mesa es para informar. Como siempre decimos, ustedes son los que deciden qué toman, qué dejan de todo lo que estamos mostrando hoy, ¿no? Pero bueno, también nos gustaría saber qué es lo que piensan del tema de hoy. ¿Alguna vez escucharon hablar de satanismo? ¿Qué es lo que escucharon? Sí, aparte está pasando algo de que pasa algo como con la palabra macumba, que está mal empleada, ya lo dijimos en varios programas. Pasa lo mismo con el tema de lo diabólico y lo satánico. Todo es diabólico, todo es satánico. Cuando algo no se entiende el concepto, el precepto, automáticamente lo clasifican, no, eso debe ser vinculado a los demonios, eso debe ser satánico, y tal vez no saben ni siquiera lo que significa la palabra satán.
Claro, o sea, no saben qué es lo que hay detrás de eso. Y sabemos que más allá de todo lo que ya estuvimos hablando en programas anteriores, sabemos que este como desprestigio hacia al ocultismo viene por parte de la Iglesia, que siempre reprimió todas las corrientes filosóficas que pretendían y que buscaban poder ayudar al despertar del ser humano, ¿no? Sí. Sea cual sea la corriente, y sobre todo es más fácil tachar a esto como de oculto, de prohibido. Dios te va a castigar si te va a pasar, si lees esto. Sí. Yo fui criada en una iglesia católica, o sea, tuve educación cristiana. Así salí, ¿no? Bruja, feminista. Pero más allá de eso, como la iglesia siempre trató de estas corrientes filosóficas, lo hablo desde ese lado un poco más, desde ese lado, no tanto desde el ocultismo, buscaba como, ¿por qué esconder algo que se supone que si no es real o si no es tan poderoso o si Dios, el Dios católico, ¿no? Que se dice como figura, es el superpoderoso, el que puede con todo? ¿Qué pasa? ¿Por qué se oculta tanto el tema de Satán? Porque no tendría que ser una figura que represente tanto miedo. Porque en la libertad siempre tiene que haber miedo o siempre tiene que haber algo prohibido, ¿no? Porque la libertad es prohibición para la iglesia en muchos aspectos. No, aparte es interesante, yo ya me imagino la catarata de insultos después de esto que voy a decir. La persona más insultada de todo el canal. Hay algo muy, muy interesante de pensar, sobre todo para las personas que son creyentes o que, como con Pau y yo también, fuimos como formadas en un hogar católico. Es interesante ver qué es lo que pasaba con esta figura de Dios hasta la llegada de Jesucristo, que hasta inclusive en el Antiguo Testamento marcaba de que era, no sé si la palabra es agresivo, pero era un Dios que no pedía, o sea, no tenía piedad. Uh-huh. Era un Dios que no le importaba lo que vos hubieses hecho, merecías el castigo por haber pecado. Lo que te dice la Biblia es que con la llegada de Jesús se vuelve un Dios mucho más benevolente, mucho más empático, mucho más sensible. Pero ¿qué pasaba con ese Dios que antes castigaba? Ese Dios, por ejemplo, que genera el diluvio universal para que muere todo tipo de especie y personas sobre la tierra porque era pecadora. Uh-huh. O con este Dios que también derrumba la torre de Babel y mueren personas. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso no es malo también? Claro, es como que hay una antítesis, como hay algo distinto, ¿no? En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como que Dios son dos personas distintas. Yo tengo recuerdos de un programa anterior que tuvimos varios invitados que hablan del sendero izquierdo que está relacionado con el ocultismo. Pregunta que voy a hacerle al invitado. Y ella mencionaba que Dios no tenía como, hablando de Dios, no de Jesús, ¿no? Sí. Que Dios no tenía como este acercamiento tanto al humano, entonces era muy recto, tipo, sí, no, te dije que no, bueno, tomá, diluvio, ¿entendés? Sí. Y sin embargo, esta chica Barbie Sangre, saludo a Barbie, una genial. Sí, abrazos. Ella comentaba que los demonios que se siguen o que por ahí se veneran en el sendero izquierdo, no sé si lo estoy diciendo bien, si estás viendo Barbie, corregime, ellos tenían como una conexión más con el ser humano, entonces podían tener como algo distinto al Dios omnipotente, todopoderoso, que era súper castigador. Pero bueno, estaría bueno también que se hable un poco de eso. ¿Por qué este tema? Porque nosotros siempre le pedimos cuidado a un Dios que en algún momento mandó el diluvio, como decís vos, y murieron un montón de personas. No, y que muchas veces castigó a personas como Abraham con la muerte de sus hijos o determinados sacrificios como Moisés y el pueblo de caminar 40 años en el desierto bajo el sol. Pero eso no es un castigo, no es cruel. Uh-huh. Siento que esas cosas son interesantes de empezar a analizarlas y también, seguíamos con la polémica, de saber qué tanto de eso pasó y qué tanto está intervenido por la mano del hombre. Sí, recordemos que la Biblia, bueno, acá pongo primera y agarro. La Biblia fue seleccionada, que me corrija si está viendo alguna persona relacionada a la historia, pero la Biblia, los versículos, las divisiones de la Biblia fueron seleccionadas por un grupo de hombres en el Imperio Romano, si no me equivoco, hombres, ¿entendés? Entonces, además que se codificó todo ese conocimiento, porque si yo sé que la Biblia, por ejemplo, va a ser el libro que pueda llegar el despertar de las personas, no los puedo tener
bajo el miedo y más vale que lo primero y principal que lo voy a codificar. Segundo, que voy a hacer que las personas le tengan miedo a su propio poder, porque Sí. la Biblia es como un camino de autoconocimiento interno que las personas que lo pueden descifrar pueden aprender un montón de cosas, desde manifestar, desde, ya me voy para todos lados, ¿no? Pero conectar con uno mismo es el poder de uno, es el camino hacia Sí, adentro siempre. pensaba, mientras estabas diciendo esto de la Biblia, es que eh, siempre está esta historia, ¿no? De que la imprenta de Gutenberg, el primer libro que hizo de manera masificada, industrializada, es la Biblia. Y hay que destacar de que la Biblia inicialmente era una carilla con entre 32 y 34 líneas, que eran el inicio del Génesis. La pregunta es, ¿el resto quién lo agregó? Que ahí viene otro tema muy controversial, que dicen muchos expertos, historiadores, y algo que recomiendo acá, paso chivo, un canal de un youtuber que se llama David Parceriza, que es español, y él propone de que la Biblia, como la conocemos, es una copia de las tablillas sumerias. Tablillas sumerias que faltaban todavía traducir y codificar. Y cuando Estados Unidos invade por primera vez Irak a principios de los años 2000, lo primero que hace es ir al museo y destruir esas tablillas que todavía no se habían traducido. O las destruyeron o se las quedaron. Raro. Rari, sí. Y lo que proponen estas tablillas es que hablan de una historia muy particular, de un Adamus y Evamus, y te da a entender de que estos dioses no es un dios humano, sino que es un dios alienígena muy cercano a lo reptiliano, Ay, que son los Anunnaki. Y en un momento, David Parceriza propone en esta historia que él narra de las tablas sumerias, es que son dos hermanos, que es el bien y el mal, digamos, Dios y el demonio. Y ocurre algo con Dios. Dios, queriendo vengarse de su hermano, el demonio, invierte de una manera los polos. Él es en realidad el malo y el demonio es realmente el bueno. Entonces, todas las personas, según esta historia, estarían rezándole y pidiéndole una persona malvada y detestando y odiando a alguien que es bueno. Repito, es algo que dice un historiador. Pero es interesante pensar, ¿qué faltaba traducir de esas tablillas? ¿Qué no se quiere que se sepa? Siempre como el conocimiento es alterado o si no es alterado, es codificado para que no sea de fácil acceso. Hoy me pregunto, si les pregunto a todos los que nos están viendo, a los que están comentando, saludos, todos están comentando Salve Baphomet, sé que están esperando a nuestro invitado. Pero sí me pregunto y me gustaría que nos respondan. ¿Alguna vez sintieron que quizás, o alguna vez se pusieron a preguntar que todo esto que nos están, que condena, ¿no?, la iglesia y por ende la sociedad, porque no se olviden que este lugar, esta tierra, toda América fue usurpada con la excusa de la evangelización, ¿no? Sí. Y a través de eso se impuso el miedo y se impuso como la palabra de Dios, como Dios, la persona que todos, el modelo a seguir. ¿Qué pasa si en realidad lo que estaban haciendo es dormirnos, alejarnos de nosotros mismos, nos alejaron de todas nuestras creencias, nuestros dioses? Y matar en el nombre de Dios, ¿no? Matar en el nombre de Dios. ¿Será que Dios verdaderamente quería eso o simplemente utilizaron el nombre de Dios y verdaderamente, como decís vos, ¿no?, de ese Dios que ellos dicen sería al revés? Sé que es muy polémico lo que estoy diciendo y que si algunos miembros de mi familia están viendo este programa van a decir, ok, ¿qué está pasando? Pero, o sea, yo creo en Dios, no es que no creo en Dios, creo en Dios y nada, para mí la Biblia es otro significado, no el significado que nos trató de imponer la Iglesia Católica. Yo estoy muy en contra de la institución, no de todo lo que es. Yo, para mí, Dios viene más como la historia esta que comentó Sole, que viene más de otro lado. Y preguntarle, ¿no?, también a nuestro invitado qué es lo que piensa con respecto a esto. Sí. Si existía el ocultismo antes de la Iglesia Católica, de la misma forma era Baphomet o quién era, ¿no? Y también déjenos en comentarios lo que quieran preguntar. También, sí, siempre aporta un montón lo que ustedes quieran saber. Antes de seguir, Pau, ¿querés mencionar nuestras redes? Sí, síganos en nuestras redes, @lalogiastream. Síganos en Instagram, también tenemos canal de YouTube, todos los canales es lo mismo, @lalogiastream. También pueden dejarnos donaciones en el alias lalogia.argentina.
ahí pueden dejarnos en nuestra cuenta de Naranja X. Pero bueno, pueden seguirnos en nuestras redes. Como siempre decimos, recomiéndenos temas. Este tema es un tema que nos habían pedido. Es un tema que nos pidieron y aparte hay como mucho material interesante que vamos a ver. Pero antes de empezar con todo lo bueno que tenemos hoy, vamos a dar una recomendación, Sí. que es nuestro lugar en el mundo de los viernes. Es la recomendación que vamos a darle ahora en un video, que le mandamos un abrazo gigante A las chicas las chicas. Que nos llevamos re bien. Hoy me dijo, no nos mencionen. No, pero sí, chicas, las queremos, las vamos a mencionar. Así que bueno, vamos con esa recomendación y seguimos. La Flor de Barracas en Suárez 2095. Mucho más que un bar notable. Un viaje a un mundo familiar. Bodegón, pingüino y soda. Misa compadrita desde 1906. Vermú, milanga, tango y cultura popular. La Flor de Barracas. Suárez 2095. La Flor de Barracas en Suárez 2095. Mucho más que un bar notable. Un viaje a un mundo familiar. Bodegón, pingüino y soda. Misa compadrita desde 1906. Vermú, milanga, tango y cultura popular. La Flor de Barracas. Suárez 2095. La Flor de Barracas en Suárez. Bueno, gracias y saludos a toda la gente de Flor de Barracas. Sí. Que están en un show que estaba buenísimo. Espectacular. Súper recomendable si tienen ganas de tener una cita, juntarse con amigos, una despedida del año, tienen que ir a la Flor de Barracas. Tienen lo vamos a subir el video que tenemos en redes. Tienen un patio muy hermoso. Sí. No, es hermoso lugar. Hoy llegamos, cervecita. Sí, Estaba hermoso. bien. Y repito, las mejores empanadas salteñas del mundo están ahí. Sin dudas. Bien, vamos con este chapter. ¿Qué pasa, Pau, con estas leyendas, estos mitos urbanos de lo diabólico, lo satánico y la música? Los pactos, ¿no? Esto es un tema que va a estar muy interesante poder charlarlo. Los supuestos pactos, nosotras abrimos una cajita y había miles de preguntas de este estilo. Los pactos que en teoría se hacen con el demonio para poder tener fama, dinero, mujeres, poder. Siempre es, ¿no? Como siempre se piensa que con el diablo o con Satán o con quien sea como referente uno puede pactar para tener eso. Y qué loco que es Dios, que es tan poderoso. Bueno, pero sueno re en contra de Dios. O sea, mi familia debe estar mirando esto y diciendo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó hoy? ¿Qué le pasó hoy? Se levantó re picante. Pero ¿por qué Dios no lo da tan fácilmente? Y porque en teoría se cree que lo oculto te proviene más rápido. Siempre, y de hecho en varias entrevistas en el programa anterior donde estábamos, entrevistamos a distintas brujas y siempre nos explicaban que algunos dicen que desde lo que viene del sendero izquierdo, lo oculto, es mucho más rápido que lo que viene del lado de Dios o la luz, o todo eso, como quieran decirlo. Pero dicen que si vos pactás, no cumplís, Pasan hay cositas. consecuencias. Pasan cositas. Siempre la mencionan a Britney, yo lo voy a mencionar siempre. Sí, bueno, sin ir más lejos también a Michael Jackson y a grandes figuras de la industria. Hoy nos vamos a centrar un poco más en lo que es Argentina y Latinoamérica. Durante los 80 y los 90 apareció como esta fórmula de rebobinar las canciones, que aparte no es como ahora que yo lo pongo en una aplicación y lo rebobina. Antes había que poner el cassette o el CD o el vinilo y empezar a rebobinarlo y ver qué se escuchaba. Es una tendencia que con los 90 se profundizó muchísimo y el ejemplo que pusimos en Instagram fue Yuya. Sí. Que Yuya al parecer había pactado y por eso su éxito, y ella acusa en varias notas, en varios medios lo dice, que es una campaña que le hizo en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica estaría en contra de Yuya? ¿Qué decía Yuya que podría como... ¿Por qué? Yo creo que hay una cuestión bastante moral y ética que ellos veían como mal, como pecaminoso, esta cuestión de siempre el pecado, de que ella andaba con hombres mayores, por ejemplo Pelé, o que ella en sus inicios, al parecer, eso dice la leyenda, tenía o hacía películas condicionadas.
Entonces, al parecer, la Iglesia Católica no podía soportar o no podía tolerar de que esa misma mujer sea la figura, digamos, infantil de América y del mundo. Sí, además que algunos como que la sexualizaban muchísimo, ¿no? Sí. O sea, la mente perversa del adulto, porque, qué sé yo, los chicos no lo veían así. No. Yo, hiper fan de Yuya. Es re loco porque hablamos de personas que a mí me caen bien, después nos rebardean. Y también es interesante todo lo que, cómo eso la afectó a lo largo de su vida, porque, por ejemplo, gran parte de la familia de Ayrton Senna, uno de sus grandes amores, y no ha sido el gran amor de su vida, no la quería porque la asociaban al satanismo y diferentes ramas, repito, en ese entonces se llamaba satanismo diabólico a todo. Sí. Esto es importante que la gente no lo tome a personal, porque en los 90, hoy en día sigue pasando, todo es macumba, todo es diabólico, todo es satanismo, y ni siquiera se sabe lo que se hace mención. Claro, no se sabe la filosofía, por eso justamente también traemos el tema acá a la mesa, para poder romper con esos mitos. Verdaderamente nuestro invitado es un genio y creo que es el más importante de todo el país, el más adecuado para poder hablar de esto. Pero también, como siempre, ese estigma de vos sos demoníaco o vos sos satánico. Sí, y aparte lo que cuesta sacarse esa carga de encima. Vamos a ver un video donde hay diferentes canciones, tanto del ámbito nacional, tanto del ámbito infantil, como también siempre el reggaetón. Canciones que al rebobinarse, es decir, al escucharse al revés, se escuchan determinadas palabras, sonidos, psicofonías muy llamativas. Díganos qué es lo que ustedes ¿Qué es interpretan. lo que ustedes escuchan? ¿Qué es lo que ustedes ven? Vamos a ver el video. No tengo nada que perder, quiero que me ayudes. No puedo. Mason para atrás. ¿Tenés algo? No, bueno, es que tenemos que escuchar. Si tal Ale, poné Yuya, porque yo estos al derecho ya no vamos con los Yuya, entiendo. ya vamos con Yuya. Ponés atrás. You are the devil, you are the devil. Escucha. You are the devil. Corta, Pato, corta. You are the devil. Cortalo. ¿Cómo? You are the devil. Tú eres Ahí el está, diablo. Tú eres el diablo. Ahí está, clarito se siente, pero cualquiera que esté escuchando la graben del otro lado también, ¿eh? You Para are the poder devil. pasar. Tú eres el You are the diablo. devil. Va- Sí, señor. Tiene razón. Dice You are the devil. Lo You dice. are the devil. You are the devil. Ahora Es que lo clarito. mostró Manuel se entiende. Lo dice- You are the devil. ¿Vos, Claudia, escuchabas Kiss? No. No, Yuya. Ahí estás endemoniada. Bueno,
Vení. Yo ya sí. Vamos, Y no vamos a ir quiero con... escuchar a Ya, Ricardo ya. Ford hablando al revés. Vamos con Yuya y quiero que le decime, escúchame primero, dale Yuya, 20 segundos de Yuya. Vine preparado, porque sobre Suya tengo mucho acá, gracias a... Tiene data. Gracias a Tiene data de Yuya. Sí. Veo que acá gracias tiene a- cosas de Yuya. Largame Gracias un a poquito Bran. de Yuya, después vamos atrás y después preparame Shakira. Lalo. Sí, cómo no. Vamos. Yuya. ¿Qué canción es esta? ¿Qué canción es de Yuya? ¿Qué canción de Yuya es? Danza de Yuya, levanta. Que puede hacerte electrizar, que querrá hacer la prueba. Sí, muy lindo, muy lindo. Solo hay que saber Sí, muy lindo, muy lindo. y de repente Muy lindo. Mirá, Aplaudan, aplaudan. Mirá allá. No aplauden. No, no, no. Paren un segundito, paren un segundito. No, pero aparte... No puedo parar, sáquenmelo de Sí, encima. todo muy divertido. ahora Está que- muy divertido. Aparte, fíjate, ya está bufando. ¿Por qué Es que satánico sí. Yuya? Eh, Picantísimo todo. No, me mata que siempre Yuya aparece como la damnificada, pero ¿qué es lo que pasa con el tema de la vaca Lola? Que le mando un gran saludo a mi amigo Emus DJ que trabaja para Magenta y él remixó esa canción. Ahora entiendo los millones de reproducciones. No, fuera de broma. ¿Es cierto esto, o que es que el oído quiere escuchar palabras? Pasa lo mismo con esta cuestión de la vista, ¿no? De que uno quiere terminar de completar la imagen. ¿Ocurre lo mismo con el sonido, de que uno quiere escuchar palabras? Ojo que cuando uno pone la canción al revés y se le pide a la inteligencia artificial que detecte palabras, las detecta. Claro, no es que solamente somos nosotros. Ahora creo que tenemos un montón de tecnologías que en los 90, inclusive en el video que vimos de Fantino, Sí. no existía todavía toda esa tecnología que tenemos hoy en día, que podemos tener desde aplicaciones que vayan para atrás o nosotras mismas preguntarle Sí. a la inteligencia artificial que pueda captar todas las palabras de barrido, o sea, de corrido. Así que siento que en los 90, si bien ya era un tema, había un momento que era como que todo, como decimos, todo era diabólico. Todo era diabólico, Los sí. pitufos, Yuya, era como, ¿qué Sí. veo? ¿Qué Sí. veo? ¿O Porque qué escucho? no tenía mucho para ver. Sí. No sé de cómo no se metieron con el chavo. Sí, y no sé, porque también viste que te dicen que está basado en los pecados capitales. Sí. Es un tema interesante a analizar también. Claro, como que todo era diabólico, todo era satanista, todo eran pactos, todos habían pactado con alguien. La pregunta es, esto de la música, ¿no será que está más asociado a los Illuminatis y son quienes insertan estos mensajes que quizás no tienen nada que ver con el satanismo? Quizás no están relacionados y está como esa difusión que dijimos en el primer chapter que hablamos de la masonería, que había como una difusión de una imagen negativa de la masonería. Quizás hay una difusión, ¿no? Como una campaña, ¿no? Sí. Que viene ya sabemos de los siglos, en contra del satanismo, porque yo verdaderamente, acá póncheme a mí sola, ya yo me la rebanco, y acá sí siento que el satanismo tiene como una libertad de expresión, o la filosofía del satanismo es la libertad que no te permite la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica te reprime. Cuando vos te reprimís, no sos vos y no podés vivir tu vida al 100 y no podés conectar con tu ser al 100. Pero independientemente de eso, siento que al tratar de dañar al satanismo se lo asoció a cosas que por ahí son de los Illuminati o por ahí algún otro tipo de logia o algún otro tipo de secta. No Sí, sé que si también se nosotros dice secta. desconocemos, o sea, hasta inclusive puede ser algo que no conocemos, que nadie conoce. Me llamó la atención, justo estábamos hablando ayer de esto, de lo que era la SatanCon, que es como una especie de Comic Con, pero del satanismo. Eso es re interesante, estaría recopado bien. Sí, y que, digamos, tanto la iglesia evangelista como la católica iban a Boston a reclamar de que no se haga el evento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué una religión sí puede hacer eventos y otra no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién dice la verdad de por qué la Iglesia Católica se pronuncia tan en contra del satanismo, pero no así como en contra de la cienciología, que es
verdaderamente una secta, que está comprobado los abusos que hay, Sí. los miembros que no se pueden salir y que salen y que a muchos terminan mal. O sea, inclusive hasta con pruebas. ¿Y por qué la iglesia no se pone en contra de esas religiones, no? No, tal cual. No, y aparte también algo interesante que le vamos a preguntar también al invitado en unos minutos que ya vamos a estar hablando con él. ¿Qué es lo que pasa acá en Argentina, en determinadas provincias, que siempre que pasan cuestiones con menores, siempre lo asocian a un culto satánico? Sí, tenemos un caso muy Eh, conocido. La cuestión ¿es realmente así o es un sincretismo, una combinación de determinadas, digamos, líneas de religiones que hacen que en todo caso se cultúe o se tome la opción de sacrificar a un menor de edad? Porque siempre vos prendés las noticias y te dicen, los satánicos tal cosa, el culto satánico, y tal vez, repito, la persona que está hablando de eso no tiene ni idea de lo que está mencionando. Y para avanzar un poquito más y ya después darle paso a nuestro invitado, ¿qué pasa con los dibujos animados que aparecen otra vez en escena? Los dibujos animados creo que hay como mensajes subliminales ahí, ¿no? Y que también esa intención de querer ensuciar el satanismo o algunas cosas en contra. Pero tenemos un video, ¿no? Sí, vamos a ver el video a ver qué pasa. Vamos a con ver los el video que dibujos. ya viene el invitado que están. Oiga, señora Simpson, pruebe uno de estos cócteles satánicos. He desperdiciado toda mi vida. Este es un libro antiguo. Molokai de Saratzin, Maladoctu, Nosferatu, Ascendomptum, Corporalis, Diabolicus, Abominopilous. ¡Madlips! ¿Con qué se le pega si aquí no hay mazo? Detén a Satán con tu fe llana. ¿Mi fe llama? ¿Quiere decir que soy feo? No, eres hermoso. ¿Eh? ¡Ándale, invertido! ¡No! Uy, qué... Los Simpson Lo ahí sé. siempre. Sí, a ver, yo creo que cualquier cosa, cualquier teoría, cualquier suceso de la vida se puede explicar mediante un capítulo de Los Simpsons. Por favor, después no nos agregan, amamos a Los Simpsons. Amamos a los Simpsons, sí. Eh, Ay, yo no me veo. Pero ¿qué es lo que pasa con esta conexión que tienen Los Simpsons? Y siempre esta cuestión de ironizar, ¿no? De chicañar un poco al demonio, a Satán. Ojo, también lo hacen un poco con Dios. Sí. ¿Qué está queriendo mostrar? ¿Qué está queriendo ocultar? Mismo en los comentarios del chat, ¿qué es lo que pasa con Los Simpsons? ¿Qué saben Los Simpsons o en su momento los guionistas que Sí, nosotros ¿qué no? sabe Matt Sí. Groening? ¿Qué sabe que nosotros no sabemos? Además que, más allá de todo lo que estamos hablando, también hay miles de teorías de que ellos adelantan las situaciones. Lo hablamos en el primer Sí. chapter, que si no lo vieron lo pueden ver, que hablamos ahí de masonería, de los Illuminatis. Pero bueno, los Simpsons siempre vienen. Sí, siempre Toquemos el están tema que toquemos. un paso adelante y es llamativo cómo juegan, cómo ironizan con esto de Satán, con la religión y demás. Es llamativo porque, repito, como elementos de la infancia, como los dibujitos y la música, en este caso la vaca Lola, se ven afectados, repito. El invitado nos responderá, ¿está asociado al satanismo? ¿Está asociado a los Illuminatis? ¿Está asociado a algo que todavía no conocemos? Mira esta frase que está diciendo acá Mariano Fernández, 1897. La oscuridad no intimida al que lleva luz propia. Salve Baphomet. Me encanta. Wow, Tiene fuertísima. razón. Sí, tal Es cual. que uno no le tiene miedo cuando uno, y yo a esto ya te lo armo más como del lado que de toda mi corriente de pensamiento, ¿no? Pero es verdad eso, cuando uno, más allá de la oscuridad y eso, uno se entrega al desconcierto y a lo no saber qué sucede cuando uno verdaderamente está en eje y confía en uno. Si no, nos invaden los miedos, y cuando nos invaden los miedos es porque estamos alejados de nosotros. Sí. Ya me voy con este tema, ¿no? Pero es como, lo siento verdaderamente así. Y la verdad que coincido un montón en lo que están diciendo. Sí. Aparte que siento que hay una cuestión aparte histórica, de que cada vez que la persona quiere ser iluminada, cada vez que la persona quiere llegar a la verdad, aparece la iglesia. Y aparece con la cuestión de la casa de brujas, con la casa a tal grupo, porque no responder a determinados patrones, que es esta idea de la persona obediente, de la persona con miedo, de la persona que tiene temor de Dios porque pecó. La persona dominada por un ente, ¿no? Como que
Dios te va a coincidir, te va a conceder como si fuese, ¿no?, un deseo, siempre y cuando vos sigas ciertos estatutos, siempre y cuando vos respetes ciertas leyes impuestas por la Biblia en la que vos, no sé, no podés tener no sé, relaciones íntimas antes de casarte, no podés ser poliamoroso, ¿entendés? O sea, Claro. un montón de cosas que nos impone la iglesia. El no pecar, ¿no? Como el pensar. Yo me acuerdo cuando era chica, que si hay algunos de mis compañeros de la secundaria, la primaria que están viendo, esto de ir a confesarnos una vez por semana, no, ¿qué es pecado terrible. podía tener yo a los 14 años? Y menos también, porque cuando vos vas a tomar la comunión y después la Sí. confirmación, me acuerdo que te hacen irte a confesar y vos no sabés ni qué contarle al cura. O sea, yo no entiendo. Así crecí, ¿no? Con el miedo de siempre estar haciendo cosas, pero todos los miércoles nos íbamos a confesar. A ver, era una buena excusa también nosotros porque salíamos del aula, pero ¿qué podría tener una criatura de 14 años que confesar como que hizo algo malo y que Dios me iba a castigar y que la solución iba a ser, y su perdón iba a ser si yo rezaba tantos Ave Marías o si en ningún momento me daban una herramienta para poder entender mis emociones? Me empecé a recordar que yo creo que todos alguna vez escuchamos esto o alguien nos dijo esto, como de no hagas tal cosa porque te va a estar viendo tal familiar que murió. Ay, sí. No. Y vos te quedás, a ver, hasta el punto tal de decir, me voy a bañar, ¿me está viendo? Sí. Son preguntas que te haces en la infancia. A mí la que más me impactó, que, bueno, si están mis amigas viendo lo saben, lo tuve que tratar en terapia, porque era un miedo inconsciente que yo no me daba cuenta que la raíz del miedo era esa. Que si vos hacías algo malo, Dios te iba a castigar. No sé si tenía la cabeza y yo era bruja, feminista, o sea, y el miedo estaba como reimplantado ahí en otras situaciones y en la que yo se suponía que tenía que ser obediente o actuar de determinada forma para con mis compañeros de laburo, para con la gente en general, y a veces iba en contra de lo que yo quería o no quería hacer, ¿entendés? Como Sí. ser muy complaciente, bueno. Pero ¿cómo es que nos meten una idea? Sí, Y ¿no? se nos Y queda. es muy difícil de chipear. Acá nos preguntan en el chat de si podemos hablar del caso de Marito Salto, que está el de Marito Salto, está también el de Ramoncito en Sí. Corrientes, que es algo que le vamos a preguntar al invitado. Hay un libro, 2 libros muy, muy interesantes sobre el caso de Ramoncito. Son 2 libros que a mí me volaron la cabeza. Sí. A toda persona que le interesen estos temas lo tiene que leer. Uno es La Misa del Diablo y otro es Santiago del Infierno, que son como Santiago. el primer libro lo hace un periodista que va a tratar de hacer una cronología de todo lo que pasó con Ramoncito, y que también caso que estuvo vinculada una monja que ya muy estuvimos conocida en el hablando. caso de María Soledad. La cuestión, Que me encantaría algún contacto para entrevistarla. Sí. La cuestión es que en ese caso, además de que siempre pasa, como en el caso de María Soledad, de que las personas después quedan en libertad y todo queda en la nada. O sea, un nene de 10 años, 12 años fue mutilado, abusado, descuartizado, sí, terrible. espantoso. Y también todo esto se asoció de que fue el satanismo. Cuando en el juicio se detectó de que es un sincretismo de diferentes religiones y culturas, porque había elementos de la santería venezolana, cubana, elementos de la umbanda, de la quimbanda, del catolicismo. Claro, Entonces, ¿por qué siempre todo va hacia, no, es el satanismo, no, es algo diabólico? Y pasa lo mismo con el tema de Marito Salto, ¿no? Que hasta inclusive usaban elementos de un dibujo animado actual, que es este famoso del triangulito, no recuerdo el nombre de... ¿De Gravity Falls? Sí. Gravity Falls es un sí. gran, muy similar, o sea, no es del estilo de Los Simpsons, pero tiene unas teorías conspirativas ahí muy importantes y muy picantes que es para chicos encima. Sí, y bueno, cuando encuentran los restos de esta criatura, encontraron diferentes cartas que tenían dibujos de esta serie, y hasta inclusive las casas de estas personas que fueron quienes sacrificaron a este nene estaban pintadas con sangre que era de él, y en las paredes estaban estos dibujos.
Entonces, hay que ver qué es lo que hace la persona con la información que recibe. Creo que hay que empezar también a reflexionar y dejar de culpar, así como pasa mucho con la Umbanda, que es algún tema que vamos a trabajar en algún chapter, dejar de culpar de que todo es el satanismo. No sé si, Pau, querés que vayamos al video de presentación del gran invitado que tenemos ¿Todavía hoy. no? Ah, no, espera. Ah, ok. No vamos Bueno, todavía. vamos, ahora a las 11 en punto entra, está en 4 minutos, tranquilo. Bien, acá nos preguntan, a ver, la luz en la oscuridad absoluta salve a Baphomet. Bien, también interesante esto que nos proponen, ¿no? De Lucifer y Satanás, que también sería interesante que La diferencia, las ¿no? diferencias, ¿no? Porque uno, por ejemplo, cuando investigando yo veía la imagen de Baphomet y algunos de las personas que buscando info decían esto de que justamente, ¿no? Que Baphomet era Satanás y después descubrías que no, Sí. que era Baphomet. Eso es como, había ciertos indicios y ciertas desinformaciones que estaría bueno poder traerlos a esta mesa y poder charlarlos, ¿no? Con la persona más que adecuada y todas las preguntas y todas las consultas que tienen, que díganla que es el momento, sin Sí, miedo. Y sí, además, sí. como dijimos, acá el tema lo venimos a tratar con muchísimo respeto. La verdad que nuestra cabeza es más que abierta. Ya se habrán dado cuenta las personas que nos miran siempre, pero es un tema que nos interesa muchísimo, que siento que a mí puntualmente, de haber crecido en un lugar súper católico, cristiano, ¿no? Que siempre era como el diablo. Una vez una compañera mía tenía un libro de tarot y era como, eso es brujería, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo como... Sí, yo recuerdo cuando iba a la secundaria, si están mis compañeras, si está Cintia, si está ahí por ahí, lo deben recordar, de que otra compañera nos decía que ir a bailar era satánico, porque en los boliches, en los bares, al parecer estaba el pecado y que se podía manifestar, esto de verdad, se podía manifestar en forma de hombre y hacernos desear y pecar. Y vos decís, pero vos estás escuchando lo que estás diciendo. Cuando uno disfruta, ¿no? Cuando uno va a bailar y cuando está bailando y todo eso, hay una conexión con el alma que te hace, obviamente, químicamente a liberar un montón de hormonas, pero más allá de eso, te hace sentirte bien, a veces, no siempre, con vos mismo. Entonces, cuando vos estás en eje y vos estás conectado con vos mismo, podés, como dice, como esta frase que están diciendo, la oscuridad no intimida al quien lleva luz propia, empezás a tener tu propia luz, empezás a brillar. Entonces, más vale que yo no te voy a querer que vayas a un lugar donde vos podés conectar con tu alma, donde vos podés empezar a sentirte mejor. Yo prefiero tenerte oprimido y también no es casualidad que en estos lugares donde uno va a bailar es donde más se entregue todo el tema de las drogas, el alcohol y como todo eso se fue involucrando, ¿no? Capaz que me voy re de las ramas. Sí, pero... sí, pero es cierto, pero es una locura pensar de que ir a bailar o ir a tomar algo, ir a sentirte bien, esté asociado siempre a lo malo. Y repito, por favor, dejemos de meter en la misma bolsa o clasificar como todo igual, de que todo es satánico, todo diabólico, todo está referido al Umbanda. Por favor, hay que informarse. Algo que siempre nos ponen en los comentarios, que lo quiero aclarar, las cosas que decimos están investigadas, están chequeadas, nos informamos. No se preocupe la gente que deja ese tipo de comentarios. Los invitamos a ver el programa completo, como siempre, porque solamente me causa gracia. Están reaccionando a un recorte y no a toda la totalidad. Entonces hay que informarse, hay que dejar de generalizar un poco. Además Ahora, que, gente, estamos en el 2025. Abran Sí. las mentes, ¿sí? Porque Sí. no estamos en el 1500. Sí, por favor, y dejen además de esta cuestión de agredir también por el hecho de ser mujer, de ser gorda. Por favor, chicos, bajen un poco las malas vibras, las malas energías a otro lado. Ahora, si querés que veamos el video de quién es la persona que va a venir hoy. ¿Está o no está el video? Dale. Dale. La Flor de Barracas en Suárez 2095. Mucho más que un bar notable. Un viaje a un mundo familiar. Bodegón, pingüino y soda. Misa compadrita desde 1906. Vermú, milanga, tango y cultura popular. La Flor de Barracas. Suárez 2095. La Flor de Barracas en Suárez 2095.
Mucho más que un bar notable, un viaje a un mundo familiar, bodegón, pingüino y soda, misa compadrita desde 1906, vermú, milanga, tango y cultura popular. La Flor de Barracas, Suárez 2095. La Flor de Barracas en Suárez 2095. Mucho más que un bar notable, un viaje a un mundo familiar, bodegón, pingüino y soda, misa compadrita desde 1906, vermú, milanga, tango y cultura popular. La Flor de Barracas, Suárez 2095. Hoy abordamos uno de los temas más polémicos y malinterpretados, una exploración directa a las prácticas, creencias y estructura real detrás del satanismo. Hoy en la logia Roberto del Templo Baphomet. Hoy abordamos uno de los temas más polémicos. ¿Volvimos? Bien. Estamos. Pasaron Están cositas pasando otra cositas. vez. Sí. Bueno, Fede, acostúmbrate. Sí, acostumbrate a estos fenómenos. Bueno, ahora sí llegó la persona por lo que tanto estaban pidiendo y de verdad es un honor para nosotras poder conversar con él. Así que le damos la bienvenida a la logia, a nuestro invitado del Chapter 4. A Roberto de Templo Baphomet. ¿Nos escuchás, Roberto? ¿Nos ves? Sí, perfecto. A ver, nosotros no te escuchamos. No. A ver, ¿ahora? Ah, ahí estamos. Ahora estamos. sí, ahora sí. Ah, sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Qué honor tenerte. Gracias por participar de este episodio. Bueno, gracias por los elogios. Hay Y mucha también por la oportunidad de hablar, ¿no? Ay, bueno. Hay mucha gente de tus seguidores que están hablando, contándonos cosas, diciéndonos frases que nos parecen re interesantes, porque nosotros venimos con muchísimas preguntas que nos trajeron nuestros seguidores y propias también, obviamente. Así que, bueno, primero que nada, vamos a hablar, ¿ustedes son la primera iglesia satánica de la Argentina? Correcto, sí. Como organización, por lo menos, son la primera iglesia satánica, aunque por supuesto no estamos en culto, ¿no es cierto? No estamos registrados en culto. No creo que sea posible hoy por hoy registrar una institución de esa naturaleza en culto, pero sí como organización formal, claramente. Wow, qué interesante, ¿no? Bien, Roberto, ¿y cómo inició esto? Es más, ¿cómo te acercaste vos al satanismo? ¿Es algo que empezaste a sentir desde chico, desde adolescente? ¿Cómo fue ese acercamiento? Y mira, yo estaba en una organización católica cuando era adolescente, preadolescente diría, y cuando me fui de ahí me fui tan caliente que a los 15 años ya estaba plenamente introducido en el estudio de las ciencias ocultas, ¿no? Dado que la ruptura que tuve con la iglesia no fue una ruptura solo a nivel social, sino también a nivel espiritual, como que le agarré a la iglesia, al cristianismo en general. Entonces me empecé a introducir dentro de las ciencias ocultas, con las dificultades de aquel entonces, nosotros estamos hablando del año 94, 95, era otro tiempo. Y bueno, fui profundizando en mis estudios a lo largo de ya 3 décadas, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, he pasado por distintas etapas, pero siempre con una orientación hacia la magia, el ocultismo, la magia oscura y, por supuesto, lo que es hoy el satanismo, ¿no? Wow. ¿Y vos tenés, cómo se divide? ¿Vos tendrás algún tipo como, no sé si es la palabra correcta, pero algún tipo de rango? Sí, claro, yo soy el sumo sacerdote, Ajá. Fundador, obviamente, y cumplo las tareas de enseñar y también de sacerdocio, ¿no es cierto? Wow. Bien. ¿Y tienen algún tipo de... acá ya son 55.000 preguntas que yo tenía todo armado, se me viene en la cabeza. No es por comparar, pero viste que en algunas, en las religiones se sigue como un orden o un estatuto o algo que indica como
para qué camino ir, ¿no? Y, por ejemplo, en la religión católica lo muy conocido siempre es la Biblia, que en teoría dice lo que debemos y no debemos hacer. Creo que quedó muy clara la posición tanto mía de Sole, lo que pensamos al respecto, ¿no? Pero, ¿ustedes también tienen alguna especie como de libro o de guía? No. Lo que sí tenemos libros de estudio de la tradición mágica occidental que los utilizamos como parte de nuestro programa de formación, por decir una manera, si quisiéramos usar una palabra, pero no los usamos de forma dogmática, sino como objeto de estudio, también entendiéndolos en el contexto histórico en el que fueron escritos, dado que hablamos mayormente de libros de la época del medioevo, de la Edad Moderna, y después así, digamos, como el libro de códigos morales o cosas por el estilo, como vos me digas, por ejemplo, la Biblia satánica de la Bey o algo por el estilo, no, la verdad es que no seguimos ninguna corriente de esa naturaleza. Bien, una pregunta que apareció mucho en Instagram es si ustedes tienen algún tipo de mandamiento. ¿Qué es lo que pasa con este concepto, entre comillas, de pecado o del mal y del bien? ¿Nos podés hablar un poco de eso? Claro. Bueno, nosotros no creemos en la existencia del bien y del mal. Lo que creemos es en la bondad y la maldad, ¿no? Que a diferencia de la cosmovisión cristiana, digámosle, y la hegemónica en Occidente, digamos, hay un ente emanador del bien y un ente emanador del mal. Nosotros, en nuestra concepción de Dios, no existen esas divisiones, y lo que existe es el buen comportamiento social o el mal comportamiento social, lo que podríamos describir nosotros como la maldad y la bondad, separado de lo que es el bien y el mal. Consecuentemente, nosotros no tenemos ningún mandamiento, porque consideramos que el mandamiento de una sociedad son sus leyes. ¿Comprendés? Es decir, el código penal, el código de faltas, el código contravencional, los códigos que rigen el comportamiento civil de la población, y luego lo demás entra todo en el gris de la moralidad personal de cada uno. Wow, qué interesante. Sí. ¿Y qué tenés para explicarle? O me gustaría que lo explique vos con tus palabras, obviamente que Sol y yo estuvimos buscando mucha información, pero ¿qué sería el satanismo filosófico, espiritual? Entiendo que existe una división, ¿no? Para poder explicarle a las personas que por ahí nunca tuvieron la oportunidad de poder hablar con una persona que sepa de satanismo, poder explicarle qué es el satanismo y por qué hay división o dos corrientes. Sí, correctos. Mirá, en primera instancia podríamos decir que el satanismo filosófico es aquel que entiende a la figura de Satán o los demonios, dependiendo de la corriente o lo que sea, como algo simbólico, ¿no es cierto? Como un símbolo de oposición al dogma religioso o alguna cuestión de esa naturaleza, y por lo general suelen abrazar algún tipo de filosofía existencialista. Y luego tenés el satanismo espiritual, que es el que considera que hay una dimensión espiritual en la realidad y que elige recorrer el sendero de aquellas entidades espirituales que están ligadas al lado oscuro, por decir una manera, o sea, el suprimido por el orden social dominante. Bien. Wow. ¿Y cómo nació la idea de decir, voy a proclamar una iglesia, o esto de empezar a unirte a personas que también tuviesen la misma filosofía o la misma búsqueda de conocimiento? Me parece muy interesante también esto que vos mencionabas del buen comportamiento. Siento que está tan ligado a la cuestión ética y moral, que me llama muchísimo la atención, porque creo que eso también empieza a limpiar un poco todos los prejuicios que hay, que es algo que estuvimos hablando antes, ¿no? De que vos te conectaras. Esta idea de que todo siempre es satánico, de que todo siempre es diabólico, y ni siquiera se comprende el concepto de lo que es el satanismo. Claro. Bueno, mirá, respecto de lo primero que me preguntaba sobre cómo se inició, digamos, sí. Esto surge un poquito como un movimiento contracultural a la movida del año 2012. Wow.
que era esta movida hipónica nuevairista, ¿no? Sí. Yo lo veía que, como ya venía de un largo periodo previo de estudio de las ciencias ocultas y demás, yo sentía que ese momento de ruptura, de exploración espiritual que se estaba generando, estaba siendo desaprovechado, digámosle, ¿no? Veía que en vez de hacer un proceso interno de ruptura con la moral cristiana y abrir el horizonte del espíritu humano, se estaba introduciendo a la gente en una cosmovisión hinduista que yo verdaderamente la rechazo, me repugna profundamente. Entonces empecé a ver que, digamos, salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Entonces empecé a dictar distintos cursos, a hacer ceremonias abiertas y demás, que luego fueron consolidándose como distintos grupos de estudio y de culto. Y finalmente para el año 2017, ya casi llegando al 2018, es que decidimos organizarnos de una manera más vertical, porque antes era un poquito más como horizontal la estructura organizativa y no dio buen resultado. Entonces decidimos verticalizarla y estructurar de una manera más sólida para que perdure y tenga posibilidad de proyección hacia el futuro, ¿no es cierto? Claro, qué interesante todo. ¿Cualquiera puede acercarse hacia el satanismo? Por ejemplo, ¿qué es lo que buscan las personas que se acercan a esto, por un lado? Y por otro es si cualquiera que tenga como esa curiosidad puede acercarse y poder empezar a estudiar, ¿no?, con ustedes todo esto que estabas comentando. Sí, mira, en primera instancia nosotros tenemos una sección, podríamos decir, del templo que nosotros llamamos el grado inicial o el grado 0, le decimos, ¿no es cierto?, que es abierto a cualquier persona, porque el contenido de exploración espiritual que hay en ese grado sería accesible para cualquier persona. Luego más adelante hay otros grados de iniciación que ya no serían para cualquiera, porque el tema de las ciencias ocultas y de las prácticas espirituales verdaderas, ¿no?, digamos aquellas que exigen un esfuerzo por parte del practicante, es que abren puertas en la mente que no son aptas para cualquier persona, ¿me entendés? Entonces, si vos, no sé, tenés esquizofrenia, bueno, viste, estás bailando una cuerda floja si te metes en este tipo de cosas. Claro, ¿entendés? Estás muy cerquita de caerte de la cuerda al precipicio. Entonces, digamos que para ese tipo de gente no es. Igual que si, por ejemplo, sos, no sé, adicto a las sustancias o cuestiones por el estilo. Estás muy cerca estás jugando, digamos, en una liga peligrosa para este tipo de prácticas. ¿Se va entendiendo? Sí, entonces claro, nosotros no la aconsejamos. Pero, digamos, el grado inicial es para cualquier persona que tenga interés, por supuesto, sí. Wow, es muy interesante lo que decís y me llama mucho la atención que mencionás mucho la palabra de estudiar, es objeto de estudio. Sí. Siento que, o sea, quizás si pudieras explicar un poco más de esto, ustedes lo que enseñan, primero, obviamente, más allá de aprenderlo, sino que también lo practican ustedes mismos y si algo no funciona o no sale como se dice en ese texto que tendría que salir, como que lo corren del programa que ustedes están enseñando, lo que están estudiando o, evidentemente, hacen esto de poner a prueba lo que van estudiando, ¿no? Claro, en realidad nosotros ya tenemos un largo periodo de estudio, lo que se transmite a la gente es lo que ya se ha probado, ¿se entiende? El practicante, esta no es una organización de estudio intelectual, aunque sí se estudia intelectualmente, mayormente el conocimiento se transmite en forma directa, verbal, y exige la práctica de lo que se aprende. Muchas prácticas dentro de la organización son prácticas físicas, digámosle, como meditación y demás, distintos niveles de meditación, por supuesto, bastante exigentes en algún sentido, y prácticas de alquimia interna también, que son bastante exigentes, y el practicante tiene que ir adquiriendo estos conocimientos como una herramienta
para dominar su mundo personal, para, digamos, que lo que le sucede en la vida sea producto de su voluntad. Bien. Acá nos preguntan en el chat si necesariamente todo el material que ustedes utilizan es occidental o hay material vinculado al satanismo oriental. Bueno, me parece que por ahí hablar de satanismo oriental sería una cosa medio extraña, porque el satanismo evidentemente pertenece a la tradición occidental. Pero si me preguntás respecto de lo que sería la magia negra oriental, no, porque verdaderamente yo no conozco personas calificadas verdaderamente en el tema, y tampoco hay textos de estudio accesible, que sea algo genuino, que se pueda comprobar, ¿me entendés? Porque sí, obvio. Y Mendés, Josecito 666, hay un montón. Sí, lleno. Entonces digamos que lo que nosotros sí tomamos de la cultura oriental es trabajo interno. Prácticamente que es la gran crítica que le hacemos nosotros al ocultismo occidental es la carencia de métodos de entrenamiento interior. Para eso la magia surge de hacer ayuno, ¿me entendés? Y bueno, en ese sentido, entonces, como yo tengo una buena formación en prácticas internas, en alquimia interna, prácticas meditativas, entonces todo eso lo unificamos para que el practicante tenga una base sólida para cultivarse internamente. Y eso es todo de origen oriental. Bien. Wow. Algo que están preguntando acá, que sí me gustaría saber, que me parece que es una persona de otro programa. ¿El satanismo es la demonolatría y la utilización de la goetia? No. Pero dentro del satanismo se puede utilizar la goetia y la demonolatría. O sea, nosotros dentro de nuestra organización lo usamos, sí. Okay. Pero el satanismo no está estrictamente atado a eso. De hecho, como decir satanismo es como bastante genérico y hay muchas cosas que consideran satanismo y se autoperciben a sí mismos como satanismo y por ahí otros dirían eso no lo es, pero si a los ojos de quien lo practica es, qué sé yo, vos tenés, no sé, este satanismo vandálico, qué sé yo, los pibes que rayan paredes y todo ese tipo de pavadas, ¿no? Sí. Para ellos eso es satanismo, ¿me entendés? Y como te das cuenta, por ahí no tiene nada que ver con una práctica espiritual profunda, ¿no es cierto? No obstante eso, digamos que prácticamente cualquier organización que se tome el satanismo desde un punto de vista espiritual seguramente trabajará con los textos goéticos y practicará la demonolatría. Pero tampoco debe estar necesariamente circunscrito exclusivamente a ese ámbito de estudio, ¿no? Bien. Y hoy en día que en las redes sociales, en internet, cualquier persona puede decir cualquier cosa de algo que ni siquiera sabe. ¿Cómo manejan todo el concepto del prejuicio? Porque estamos en una sociedad muy prejuiciosa y muy desinformada. Con el botón de bloquear. Hay mucha desinformación, como decimos nosotras en la Universidad de TikTok. Hay mucha desinformación de un montón de cosas. Y algo que vimos en uno de los videitos, que no sé si lo llegaste a ver, que estaba en un capítulo de Los Simpsons. Lisa tenía un libro rojo y estaba como leyendo en latín y empezaba como la figura de Satán atrás, ¿no? Y quizás si en esta desinformación también se comparte información que en las manos inadecuadas o en las manos no correctas puede despertar algo o mostrarles algo que quizás no están preparados para verlo. ¿Crees que puede suceder algo así? Totalmente. El tema es que al único que va a destruir es al propio practicante. Claro. Si se le puede llamar un practicante, ¿no es cierto? Sí. O sea, abrir una puerta espiritual sin saber lo que se hace y sin tener el entrenamiento. O sea, vos no podés llamar jamás a una entidad espiritual sobre la que no tenés control. Claro. Así de simple. Si ya lo haces, bueno, listo. Sos un loco cualquiera y las consecuencias de eso las recibís vos. ¿Entendés? Por supuesto también tu entorno, ¿no es cierto? Claro. Porque una casa infestada o cosas por el estilo va a ser un problema para todos, hasta para la cotorra de la casa va a ser un problema, ¿entendés? Pero bueno, por eso es que generalmente este conocimiento
nosotros consideramos que no se debería impartir al neófito, ¿verdad? Claro. Y no lo hacemos tampoco, porque vos podrás ver que nosotros en nuestras publicaciones jamás le damos herramientas de trabajo a nadie. No lo hacemos porque conservamos, digamos, esa responsabilidad de transmitir conocimiento a la persona que está dispuesta a pasar por el proceso de formación. Hay mucha gente que lo hace, que con tal de conseguir el like, abren páginas, no sé, el culto siniestro, y te bajan PDF, te bajan videos para que hagas cualquier cosa, ni ellos saben, ni tienen formación alguna. ¿Te imaginas que un pibe de 20 años, que a qué edad empezó a practicar para tener formación, o para enseñar que estaba tomando, estaba invocando al demonio? ¿Me entendés? Una tontería total, pero bueno, digamos que vende, da like, y la gente se mete en eso, pero así también tenés esos problemas, ¿no? Nosotros siempre señalamos, somos bastante rígidos con el tema ese de la incorporación de la gente, filtramos mucho. Y lo hacemos porque contamos esta historia que le pasó a un autor bastante conocido dentro del ambiente, ¿no? Quetting, que es yankee, Quetting. Él tuvo un periodo ahí de expansión muy fuerte en su momento en Facebook, y tenía una organización evidentemente descontrolada, ¿no es cierto?, donde tomaba cualquiera que quisiera meterse, entraba, vendía. Al principio había hecho un material muy bueno, después derrapó un poco y hacía pura porquería, pero digamos que tenía un séquito bastante amplio de miles y miles de personas. Tenía bastante notoriedad, incluso hasta en algún medio de comunicación norteamericano, había salido algunas noticias y demás. Y un seguidor de estos que tenía en sus blogs, que evidentemente tenía problemas mentales el tipo, ¿no es cierto? En Gran Bretaña asesinó a 2 mujeres, ¿me entendés? Un ritual para invocar a un demonio o algo por el estilo, ¿no? Y esto llevó a que lo funaran, como dicen los jóvenes, y lo banearan de todos los ámbitos digitales, ¿no es cierto? Perdiendo todo lo que el tipo había construido. Nosotros tomamos ya desde el principio la enseñanza de lo que le había pasado a Quetting como una señal de que es mejor crecer poco y seguro que crecer mucho y descontrolado. Por eso es que no aconsejamos a nadie hacer prácticas ocultistas sin la formación y la supervisión necesaria. Después, bueno, cada quien... Es como cuando tu papá te dice, che, hijo, no te drogues, y bueno, qué sé yo. No voy a la escuela, ¿me entendés? Y volvés con la nariz llena de harina, ¿me entendés? Sí. Yo te doy el consejo, después vos haces lo que quieras. Claro. Bueno, me gusta mucho porque muestra mucho la seriedad con la que se toma, ¿no? Y se explica y se enseña, y cómo todos estos mitos durante todos los años, ¿no? La Iglesia, ya como dijimos hoy al principio, de los siglos de los siglos de los siglos, impuso como este sincretismo, como que los... no me sale el nombre, los hashtagueó como si fuese algo malo el satanismo. Y yo lo que dije al principio fue que siento que son como una corriente filosófica o espiritual que lo que busca es mostrar un poco este despertar, ¿no? Yo diciéndolo en mis palabras. Pero me gustaría que, si podés explicar un poco qué es lo que busca, o el satanismo, qué es lo que pretenden, como, no sé si la palabra correcta es enseñar o mostrar a las personas, ¿no? que se unen a estudiar esto. Bueno, nosotros partimos de la base que nuestra base de estudio es mágica y formamos magos. Okay. Y lo que buscamos transmitir a la gente es la capacidad mágica y la capacidad de impedir que te hagan magia, por decirlo de una manera. Y esto se expresa, digamos, en la idea de liberar el alma humana. Es decir, que el ser humano no tenga otro dueño que su propia voluntad. ¿Se va entendiendo? Sin intermediarios. Que cada hombre y cada mujer sea dueño de su propio destino al límite de sus capacidades, obviamente, porque eso no quiere decir que porque vos seas libre tengas la capacidad de hacer todo lo que se te dé la gana, porque tenés límites. Todos tenemos límites porque somos personas limitadas, pero por lo menos que esa limitación sean las personales
y no las sociales, impuestas, religiosas, mediáticas o de cualquier naturaleza. Entonces la búsqueda es la liberación del alma humana. Y eso es lo que nosotros transmitimos a la gente. Bien. Y el camino para conseguir ese objetivo, ¿no? Bien, interesantísimo. ¿Y cuál es la creencia que ustedes tienen? Que es otra pregunta también que teníamos en el Instagram. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? ¿Qué es lo que ocurre con, digamos, con la persona que profesa, que está, digamos, sigue esta filosofía? Mirá, nosotros creemos que lo que pasa con las personas que profesan esta filosofía y lo que profesan cualquier filosofía es exactamente lo mismo. Okay. Que van al cementerio, digámoslo. Ahora bien, claramente hay un planteo, ¿no es cierto? Que es, ¿qué pasa con la mente humana, ¿no es cierto? Cuando la persona muere. Claro. ¿Qué pasa con la mente humana? Y nosotros entendemos que hay una parte de la mente humana que serían sus procesos internos, quizás, lo que podemos decir la actividad de su cerebro, si queremos ponerlo en términos más materiales, aunque no usamos ese tipo de terminología, y luego está la proyección de esa persona dentro del alma de la sociedad, ¿no es cierto?, de las personas que lo conocen y de todo el contexto social en el que vive, del mundo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esa parte que no tiene un soporte físico? ¿Qué ocurre? Bueno, nosotros entendemos que se separa del cuerpo, porque en realidad nunca fue parte del cuerpo, sino que hay una parte que sí y una parte que no, y la proyección no, y perdura temporalmente en el plano de la mente colectiva, donde vos podríamos decir, o sea, en el espíritu humano, donde a medida que va pasando el tiempo pueden pasar varias cosas, siendo la más común que se desintegre al ser olvidada, que vaya perdiendo entidad hasta disolverse, pero que se disuelva no quiere decir que desaparezca, sino que desaparece como unidad y se integra en la masa de la mente colectiva o el espíritu, ¿verdad? Y luego tenés que la persona sea recordada y perdure existencialmente como ente dentro del espíritu humano, o incluso que sea modificada, ¿entendés? Que se le agreguen características que no tuvo o se distorsionen y que tenga características diferentes. ¿Se va entendiendo? Que se le agreguen cosas. Entonces tenés ahí el surgimiento de algún tipo de entidad, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, pasa con los santos, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenés como los santos, ¿entendés? Que no reflejan fielmente lo que la persona es en vida, sino la idea posterior que se fue construyendo por la adoración de esa persona muerta, de esa entidad metafísica que sería el remanente de su mente. Wow, mirá qué ¿Se interesante. entiende? Sí. Algo que por ahí me quedó la duda, que no sé si es una pregunta por ahí media tonta, pero esto que vos decías, que las personas que son recordadas, ¿no? Que quedan como un tiempo más, las personas que son como recordadas, que por ahí no se las olvida y que por lo general uno las recuerda de una forma distinta, como decíamos de los santos. Esto también puede pasar en casos por ahí, como por ejemplo esos famosos que después que fallecen, como pasó con Rodrigo, como pasó con Gilda, que se decía que después cumplían milagros o que se aparecían. ¿Es similar a eso? Sí, puede ser, aunque también puede ser que hay que analizar cada fenómeno particularmente, ¿no? Porque para que tome forma así algo que se convierta en algo visible, tiene que tener como mucha energía. Y se puede dar en el caso justamente de una persona famosa, porque hay como mucha mente detrás, ¿entendés? Claro. Está unido y hay mucha emocionalidad de la gente viva respecto de esa persona, ¿me entendés? Entonces, eso sigue alimentando, digamos, al muerto, sigue alimentando al muerto. Entonces, puede hasta llegar a cobrar presencia física, o aparecerse en sueños, o en visiones, y cosas por el estilo. Bien.
También te queríamos preguntar, tal vez es una pregunta tonta e insulsa, pero es algo que también el chat quiere saber. Y en un momento hablamos de los 90, ¿no? Una hermosa época, pero que también apareció esta idea de rebobinar las canciones al revés y de encontrar estos mensajes encriptados y siempre como diabólicos, satánicos y demás. ¿Qué puedes decir al respecto de eso? Yo creo que la gente busca al diablo en las canciones infantiles porque es más fácil que reconocer la verdad, que el diablo maneja su vida, ¿entendés lo que te quiero decir? Que la verdadera magia no pasa por una canción en un casero dado vuelta, sino por todo lo que se hace sobre cada una de las personas que conforman parte de una sociedad, que se los conduce de la nariz desde el momento que nacen hasta el momento en que mueren, y hasta incluso después de muertos se los sigue utilizando. Entonces, es más fácil canalizar esa frustración interna con, no sé, una canción, que por ahí ver dónde está verdaderamente la magia, dónde está la verdadera magia negra, ¿no? Y por otro lado también que todo lo que destaca y aparece de forma rupturista siempre va a ser atacado por el orden social, y bueno, en ese momento lo satánico era la forma de llevar algo al oscuro, a las tinieblas, y bueno, se utilizaban ese diálogo, ¿no? Aquello, hasta la canción esta Cereje también era demoníaca. Sí, es infinita la lista y pasa lo mismo también, lo hablábamos siempre, con las películas, con los dibujitos, porque todo al parecer está atravesado y en todo está mal. Entonces eso te hace perder también un poco la credibilidad, porque no puede ser que todo esté mal y todo tenga mensajes ocultos. El verdadero poder mágico no radica en hacer cosas que no se puedan ver, Claro. sino en cosas que se pueden ver, pero que vos no te das cuenta que es magia. ¿Entendés? Ahí es donde está la magia verdadera. La magia verdadera, la que practican arriba, es visible a los ojos de cualquiera, especialmente de alguien que sabe de magia, ¿no? ¿Y cuál sería un ejemplo de esos casos? Si tenés alguno que puedas decir o que recuerdes. Bueno, ya de por sí que... ¿qué edad tienen ustedes más o menos? ¿Qué edad ronda? Si qué edad pensás que tenemos? La verdad es que, si soy sincero, lo estoy viendo en un espacio muy pequeñito, pero calculo que me 30 y pico de años. Sí, está bien, tenemos 30 y pico. Sí, yo tengo 37, hace unos días cumplís. Yo tengo 35. ¿Cuántos años tenés vos? Porque si ya en el 90 y pico yo estaba intentando sacar cuentas. ¿Cuántos años tenés? 46. Mira, parece mucho menos. Yo decía, pero parecés mucho más joven. Pensé que tenía nuestra edad. Sí. Bueno, nosotras tenemos 30, somos de los 90. Ya te cayó el DNI. Claro. Bueno, a lo largo de tu vida ya habrás visto varios mundos. Sí. Varias corrientes ideológicas, políticas, sociales, morales. ¿Y eso de dónde salió? ¿Vos viste alguna vez a las masas populares reclamando que cambie tal cosa, que cambie tal idea? No. Bajó como un paquete. ¿De dónde bajó? Esa es la magia. Claro. Sí. ¿Me entiendes? Esa es la magia. La magia es eso. Porque la magia es, especialmente la magia negra, ¿no es cierto? Sí. Es doblegar la voluntad de los demás. Así que cuando vos te instalan una idea que te hace operar en una dirección específica, que evidentemente no cumple ningún interés para vos, sino para quien lo está empujando, están operando mágicamente sobre vos. Esa es la magia verdadera. ¿Se escuchó? Sí. Sí, se escuchó. Nos quedamos como recalculando. Sí, se escuchó. Pasa esto de que, pues también otra pregunta que teníamos en Instagram es si considerás que tenés algún don, algún sexto sentido, algo que desde chico vos dijiste, yo tengo algo diferente, más allá de que cada uno de nosotros tiene algo distinto siempre que ofrecer, ¿no? a este mundo, pero hay personas que tienen diferentes sensibilidades. ¿Vos sentís que la tenés? Yo diría que mi mayor cualidad, desde el punto de vista espiritual, es la inmunidad a la influencia externa. Wow. Es decir, que no me podés influenciar.
Claro. Tengo como una alarma interna que donde me estás tratando de influenciar, en segundo plano mi cabeza está diciendo, fíjate, y no puedes influenciar. Por eso creo que también tomé este camino, ¿no? Porque capaz que si hubiera tenido más, no sé, capacidad de ver muertos, como, no sé, como mi señora, capaz que sería kardecista, estaría en una mesa con una tabla Ouija. Claro. Pero bueno, no es mi caso. Mi naturaleza es la resistencia a la influencia. No soy inmune a las influencias externas. Es muy difícil que me puedan influenciar. Me doy cuenta enseguida. Wow, es un gran don Es igual. un gran don, Ese ¿no? sería para mí. Estaría Y necesitándolo. también, bueno, el entendimiento, que es otra historia. Wow. Wow. Sobre todo en un momento en que pareciera que todo el tiempo nos Puede quieren ser como... ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, no sé si nos escucha. No sé si No, nos... No, escucha. sí, pareciera como que está un poquito, ¿Bajo? como que está un poquito lenta la transmisión, algo así, ¿no? Ah, capaz que se te... Ah, tal vez como que se la guió, como que Sí. está a destiempo. Pero nosotros te escuchamos re bien, ¿eh? Sí, Sí, nosotros te eso es escuchamos verdad. bien. Sí, te escuchamos re bien. Sí. Ah, Sí, bueno, listo, mientras me escuchen bien está. no, nos quedamos pensando en qué, Metió la cola, ya vi. qué interesante esto que decís, porque estamos en un momento donde pareciera que todo el tiempo nos quieren convencer de algo, nos quieren vender una idea como la única, y cuando aparece algo distinto, algo tan disruptivo como lo que vos proponés, como lo que tu filosofía propone, me imagino, más allá de que me dijiste que, bueno, uno bloquea, ¿hay también una cuestión de ataques energéticos a lo distinto? Yo creo que hay arcos de poder, que en un momento el poder toma una forma y luego toma otra, que ya no es posible en este mundo tan interconectado mantener una hegemonía absoluta. Entonces el poder va mutando, pero siempre va cumpliendo sus propósitos, siempre va avanzando en su dirección. Así que en un momento te toca que te tiren piedrazos y al otro que te levanten monumentos. Pero eso le pasa a la gente que está, digamos, ideologizada, que su mente está en los extremos ideológicos. Cuando vos estás liberado de eso, te paras en el centro y ves pasar los piedrazos y ves levantar los monumentos y ves cómo después tiran los monumentos y con las piedras se le tiran al otro y sucesivamente lo ves desde afuera, digamos, ¿no? Pero yo percibo que detrás de todo lo que se ve están las mismas fuerzas, digamos, ¿no es cierto? Que han sabido jugar, digamos, a ambos lados de la cancha. O sea, se convirtieron en los dueños de la cancha y ponen un equipo de un lado y un equipo del otro, la gente juega el partido, pero en los que son dueños de la cancha y se llevan todos son los que están detrás. ¿Se va entendiendo? Sí. Y tengo ya que estamos hablando, ¿no? del tema del arco de poder y todo esto, ¿qué consideras o qué opinás quizás? Siempre se asoció al satanismo con, yo pienso que de una manera errónea, con los Illuminatis, con todo este tema, a veces con los masones. Nosotros estuvimos hablando de distintas logias en el primer chapter, donde hablamos de masonería e Illuminati. Esto sí es algo que quiero decir yo de mi parte, que cuando te escucho hablar de la búsqueda, ¿no? de ustedes, me resultó similar a alguna de las cosas que habíamos aprendido de la masonería y que también, ¿no? Como que siempre el sincretismo, que siempre se los insultó, se los trató de ocultar, ¿no? ¿Existe alguna conexión con ellos, o tanto con los masones o con los Illuminatis, o es simplemente un mito? No, mira, con la masonería no tenemos ninguna relación, aunque claramente que nuestra organización tiende más a parecerse a la masonería que, no sé, al templo evangélico. No sé, el templo evangélico Jesús te ama, nosotros nos parecemos más a la masonería. Sí. Y con los Illuminati, yo verdaderamente lo que le dije siempre cada vez que me preguntaron esto es que yo no conozco ninguna organización Illuminati, que no creo que exista tampoco una organización Illuminati. Me parece que es más como un mito popular. Pero
no he conocido jamás a nadie que pertenezca a esa organización, si es que existe. Respecto de la masonería, bueno, no tenemos ningún vínculo con ellos, pero digamos que nuestra organización se parece más, en el sentido de que es una organización iniciática, de secreto y demás. Entonces, bueno, nos parecemos un poco más a la masonería, con la diferencia que ellos, por lo menos actualmente, están más centrados en el ámbito filosófico y tienen poca dimensión relacionada con la magia práctica, y nosotros centramos más que nada en la magia práctica, así que ahí sería una gran diferencia, ¿no? Bien. ¿Y tienen contacto con lo que es el satanismo en Norteamérica o diferentes países del mundo, o hasta inclusive con otras provincias de Argentina? O sea, a ver, yo entiendo que ustedes son la primera, o sea, la primera, digamos, acá en Argentina, pero quizás hay personas que tal vez no se pueden acercar hasta la costa, hasta Mar del Plata, y quizás tienen algún tipo de comunidad online, digital. Sí, de hecho es así. No solamente de Argentina tengo gente de otras partes del mundo, tengo gente de Chile, tengo gente de Colombia, tengo gente de Uruguay y de provincias, tengo de todas, no de todas las provincias, pero de una gran cantidad de provincias, y tengo varios miembros en distintas provincias. ¿Y tu O sea intención que es sí estamos expandir? conectados. ¿En algún En momento general, pensaste en eso, en expandir, de decir, nos movemos de ubicación, o siempre quizás el foco va a estar en Mar del Plata? no, yo creo que el foco va a estar en Mar del Plata porque es el lugar donde todo surgió. Nosotros viajamos regularmente a Buenos Aires, donde tenemos el grueso de gente está en Buenos Aires, por una cuestión lógica, ¿no es cierto? Que en Buenos Aires está la mayor concentración humana, y también la mayor diversidad cultural. Entonces es más factible que haya más gente por lo menos en el conurbano bonaerense, que en Mar del Plata. Sin embargo, Mar del Plata la organización es bastante numerosa, aún así. Pero como gran parte de nuestra práctica es online, digámosle, no tenemos ningún impedimento. Y la gente viene, hasta incluso ha venido gente de otros países a participar en ceremonias acá, y de otras provincias. Prácticamente todos los miembros han venido en algún momento. Es como casi como una obligación moral, ¿no? Venir a donde empezó todo. Y yo considero que por una cuestión ya propia de mi propia creencia, de que no es válido irme a otro lado, aunque eso pudiese, por ejemplo, conducir a que hubiera más gente. ¿Me entendés? No me aportaría nada, porque nosotros damos mucha importancia a las raíces, al vínculo con la tierra, al vínculo con el mundo propio. Y esos están acá. Entonces, llevarme el templo a otro lado sería ser como un extranjero en otra ciudad, en otra tierra, no tener ningún vínculo con nada. Este es el lugar en el que surgió y aquí se va a quedar. Wow, re interesante. Qué lindo. Te pedimos disculpas tal vez, y a veces por momentos nosotros también te escuchamos como desfasado un poquito, por si hablamos arriba tuyo o algo. Si hay delay o algo, te pedimos disculpas. Es muy profundo todo lo que decís, y creo que también estás ayudando a que se derriben un montón de mitos. Sí. Un tema que te quiero preguntar, que sé que por ahí es polémico. Nosotras hacemos muchas investigaciones de crímenes también, ¿no? ¿Y qué pasa con estos crímenes que se asocian, ¿no? Que claramente sabemos que está equivocado, pero estos crímenes que se asocian al satanismo, no sé. Ahora se me viene a la mente el caso de las hermanas, que literalmente se les dice las hermanas satánicas, acá en Núñez, en Buenos Aires, que en el año 2000 asesinaron a su padre en un aparente ritual satánico. Es lo que en los medios además que explotó, y que el padre había sido asesinado con una forma muy brutal, y que Crónica ahí mostrando todo en vivo. Yo era muy chiquita y me acuerdo que estaba ahí mirando. ¿Qué opinás cuando se relacionan algunos casos al satanismo? Bueno, no, hay que entender que dentro de la cultura
occidental, todo lo que no entra en la cabeza de la gente es satánico. Entonces, cuando, no sé, matan y desmiembran a un pibe, ¿me entendés? Y bueno, esto es satánico, aunque no tenga ninguna relación con el satanismo, ni con las prácticas ocultistas, ni nada, ¿no? Independientemente de que ha habido algunos muy escasos crímenes rituales que tampoco están vinculados al satanismo, ¿no es cierto? El caso que vos estás contando, nosotros escribimos incluso 3 posteos sobre el caso de las hermanas satánicas, que de satánico no tenía nada, era un ritual, una novena de purificación con el arcángel Miguel. O sea, nada, no había nada satánico ahí, ni vínculo con el satanismo, ni nada. En el mejor de los casos creo que fue un caso que mostró la impericia de la Iglesia para manejar los fenómenos espirituales complejos, ¿no? Porque esa gente pidió ayuda en la iglesia, en la parroquia de su barrio y los mandaron a rezar el Padre Nuestro, ¿viste? Que es lo que normalmente hacen los curas cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Especialmente porque no están capacitados tampoco. Y bueno, ahí se largaron a hacer prácticas por su cuenta con las consecuencias que todo el mundo conoce. Después claramente ha habido casos de asesinatos en contextos rituales, pero más vinculados a lo que yo interpreto como vertientes disidentes de alguna corriente de africanismo o cosas por el estilo, ¿no? Que yo los veo como más vinculados al narcotráfico o a cosas por el estilo o a la vida criminal que a un verdadero rito de una organización esotérica que pretendería conseguir algún objetivo con eso, ¿no es cierto? Claro. Que eso es muy común, ¿no? A medida que también va el narcotráfico y la narcoviolencia, dentro de ese mundillo es muy común el sembrar miedo con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que pasa por ese lado más que por una cosa satánica, ¿no? El satanismo no tiene nada que ver con ese tipo de prácticas. Wow, me encanta que lo hayas aclarado así. Sí. Sí, además el caso de las hermanas después se comprobó que una de las hermanas tenía esquizofrenia. Además, en la misma iglesia la habían como derivado como a un centro, no es un centro holístico, pero era como un templo de algo, que era una persona que era muy conocida en esa época, que decía enseñar cosas y le dijo, bueno, untate tal crema, y que la crema claramente tenía como algunos alucinógenos, entonces más lo que ella tenía, ¿no? Más su diagnóstico, fue una bomba, ¿entendés? Entonces se decía de eso, pero bueno, también es como dijimos hoy, en manos equivocadas cierta información puede ser un peligro. Sí. Bueno, nosotros con ese caso creo que uno de los puntos que marcamos fue la deficiente y negligente actitud de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Porque vos tenés que en la mayoría de los diarios, programas televisivos, coquetean con el tema del oculto, te mandan a hacer el ritual de la luna llena, y que esto y que lo otro, y generalmente encima cosas que están equivocadas, porque no están ajustadas a la corriente energética del hemisferio sur, todo al revés, digámosle, mal hecho, por gente ignorante también, ¿no es cierto?, que no tiene conocimiento real. Y después cuando pasa algo se rajan las vestiduras, se dicen crimen satánico, tenemos que prohibir los videojuegos y la música de rock and roll, mejor prohibámoslos a ustedes, que enseñan estupideces, ¿no? Pero bueno, es común, digamos, ¿no? Esa negligencia, porque como vende el tema y siembra miedo, entonces la gente, listo, denme en esto, que me sirve. Pero después cuando pasa algo, o sea, los mismos medios que incentivan a la gente a introducirse de manera irresponsable en prácticas ocultas, después se rajan la vestidura y salen a buscar culpables, ¿no? Sí. Creo que por ahí eso es una de las cosas que más me llamó la atención de ese caso. Sí, la verdad que sí, porque estaba, más allá que en los 90 como que tenía cero filtro, pero en Crónica a las 12 del mediodía vos tenías la imagen de todo el cuerpo de la persona que fue asesinada, o sea, sin... ¿Entendés? Sin cero filtro, y yo me acuerdo que a la noche me iba a dormir, era chiquita, tenía 10, 11 años. Me iba a dormir y me acordaba de eso y tenía miedo. Después de grande me estoy acordando mucho de los programas de Chiche Hermrud y esta línea, digamos, de periodistas también que hacían investigaciones y siempre todos lo asociaban al diablo y a lo satánico.
y tal vez no tenía absolutamente nada que ver, pero bueno, Crónica también ha sido uno de estos grandes impulsores de una cuestión amarillista. Hoy en día, si algún medio se acerca o se contacta con ustedes, ¿tiene como una mirada un poco más asociada a la razón o consideras que todavía sigue esta cuestión amarillista? Bueno, yo creo que los tipos trabajan con lo que vende. Y si lo que vende, y lo que vende siempre es el miedo. Así que van a tener siempre una visión amarillista, porque es lo que les conviene. Además les conviene tener un mal oculto que puedan culpar de cualquier cosa. Es conveniente, no nos olvidemos que todos esos medios de comunicación trabajan para la élite. Así que el objetivo siempre va a ser mantener a la gente asustada, ¿no? Hoy es la secta satánica, mañana es el mosquito que te pica y te explota la cabeza, o la araña rinconera que asesina a 14 millones de personas por año. Siempre tienen alguna cosa que vender. El tema es vender miedo. Y entonces el diablo vende mucho porque es un símbolo universal del miedo en Occidente, así que siempre va a estar en esa línea. Yo no creo que haya interés genuino del periodismo argentino de tener contacto con gente verdaderamente calificada. Para mí no. Sí. Ellos venden humo, venden superlunas y después cuando pasa algo venden películas de terror de los Warren. Claro, bueno, eso también, ¿no? ¿Cómo se asocia en Hollywood? Bueno, y en general, cuando se muestra esto de los de las personas poseídas, que dice, lo poseyó tal demonio y que te dice tal nombres, ¿no? Que entiendo que quizás... bueno, ahora por ahí hacemos la pregunta, ¿no? de Baphomet, pero ¿qué pensás de eso, del tema de las personas que son poseídas y si verdaderamente son poseídas por un demonio al cual tienen que identificar o hacer todo ese ritualística que hacen como para poder sacarle, literal como dicen, el demonio de adentro? Mira, yo te voy a decir esto, cualquier persona que haya trabajado verdaderamente con demonios sabe que un demonio de alta jerarquía no se va a ir a meter adentro de una estudiante cristiana, ¿me entendés? Es una tontería. Ahí yo veo otro tipo de cosas, que haya algún tipo de incorporación de entidades espirituales, es posible, claramente, ¿sí? Es muy difícil que eso suceda de forma aleatoria, porque si no más, porque los demonios no se presentan así nomás ante la gente, ¿entendés? Y lo que ellos llaman mayormente el demonio de los cristianos es, no sé, el deseo sexual o cosas por el estilo, ¿no? Yo te puedo decir que he visto incorporaciones reales y no se parecen en nada a ese tipo de cosas que se muestra en el cine hollywoodense. Aunque claramente que nosotros mayormente lo que sabemos de exorcismo lo vemos por ese lado, hay que ver cómo lo ven verdaderamente desde adentro de la iglesia, si lo ven así con Emily Rose o es otra cosa. Pero después el tema de para sacar el demonio adentro del cuerpo y demás, la pregunta es que ¿cómo entra ese demonio ahí? ¿Entendés? Si los demonios son reacios a incorporarse en un cuerpo humano, ¿entendés? ¿Cómo llegó ahí? Por eso yo veo que ahí hay otros factores, más probablemente ambientales, que pueden llegar a influir más, y sin lugar a dudas puede haber incorporación de entidades espirituales, claramente, pero dudo que se trate de demonios y más, sí, Astaroth, sí, claro, Astaroth va a venir a sentarse arriba de tu cabeza, justamente. Es una cuestión esto de siempre generalizar, ¿no? De como que siempre todo llevarlo a la misma bolsa, porque en todas estas películas siempre aparece esta idea de que hay que identificar el demonio, y es como vos decís, ¿y de qué manera ingresó? Y siempre se vende como este perfil, ¿no? De la niña jovencita, creyente en Dios, católica. Buenita, como que Sí. súper obediente y que estaba haciendo todo bien y de golpe, pum, la poseyeron y se volvió Sí. rebelde. Pero es muy importante también aclararlo, me gusta, porque siento que es una gran oportunidad para todas las personas que por ahí están muy desinformadas o no tienen idea, poder llevarles este conocimiento, ¿no? Y quería preguntarte, la figura que ustedes, no sé si que ustedes tienen como referente, no sé cómo decirlo exactamente, ¿es Baphomet y también existen otras figuras o es solamente Baphomet? No, nosotros nos centramos en la imagen de Baphomet, pero tomamos también
otras nosotros llamamos deidades, ¿no es cierto? Para trabajos mágicos concretos, pero digamos el epicentro está en la imagen de Baphomet, que es lo que nosotros consideramos la imagen de Dios. ¿Ok? Para Dios es Baphomet. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Porque nosotras teníamos un programa anteriormente donde hemos hablado con distintas personas, con una persona que es bastante conocida, que es Barbie de Sangre, que ella practicaba la goetia y nos había explicado un poco, pero en mi cabeza hoy, cuando estuve durante toda la semana, como que me hice un lío, es todo lo mismo, está separado. Sí. Sabía que la goetia, por ejemplo, tenía distintos como deidades, ¿no? Y ustedes tienen prácticas, para decirlo como medio en criollo, ¿no? Como nosotros tuvimos varias visitas de distintos tipos de brujas, de distintas magias, pero tienen ritualísticas, no sé, para atraer a alguien, atraer trabajo, dinero, o tienen algún tipo de ritualística o mismo el tarot. Sí. Sí, claramente, todo eso, por supuesto. Sí, claro, hacemos trabajos mágicos de cualquier naturaleza, de todas, desde lo más sencillo como eso que vos estás planteando, a cosas mucho más complejas, y el tarot es una herramienta de uso regular también. El tarot es una herramienta de uso. Lo utilizamos también en forma mágica, el tarot, por supuesto. Y digamos que en el primer grado de iniciación se trabajan una serie de rituales que estarían así vinculados un poco a lo que vos estás mencionando, ¿no? A lo concreto, a la materialidad, a la protección, a la prosperidad, a la iluminación, a la salud, ¿se va entendiendo? Sí. Es básico, lo más básico, y después se va evolucionando sobre eso. Wow, qué interesante. Y en los rituales que por ahí son más profundos o que no se ven en esta parte inicial, o esos rituales, ¿están abiertos, por ejemplo, ¿no? Como en la religión Umbanda, que se abre al público, que por ahí no perteneces a la religión, pero sí podés pedirle que te hagan un trabajo o algún tipo de petición? ¿Ustedes en ese caso también o solamente es dentro de las personas que se encuentran en su grupo? No, lo que nosotros hacemos es si alguien de afuera, por ejemplo, quiere una oración, hacemos una oración colectiva por una persona de afuera dentro del templo, pero no hacemos rituales para la gente, porque no creemos en esa idea de que hay que estar resolviendo los problemas a los demás. Creo que cada quien tiene que resolver sus propios problemas. Entonces, si alguien de adentro del templo necesita algo, sí, salimos todos en patota. Pero gente de fuera no. Aunque por supuesto hay que decirlo, que mucha gente que está dentro del templo hace trabajos prácticos, trabajos de magia práctica en su vida privada, como brujos, digámosle, pero no es una actividad propia del templo, ¿entendés? Es una actividad privada de los practicantes, ¿no? De algunos practicantes que se dedican a hacer eso. Wow. Sí, justo acá nos preguntaban en el chat si ustedes se dedican al tema de limpiar casas, qué pasa con los objetos, si existen estos objetos embrujados o malditos. ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? Sí, claro que existen. Y casas también. De hecho, nosotros mismos hemos hecho trabajos en otra época que, por ahí, no sé, un caso concreto que recuerdo de una mujer que tenía un tipo que le había usurpado la casa y no podía ser de ninguna manera. Bueno, listo. Le explotamos la casa, ¿entendés? Y después fuimos y le limpiamos todo, porque evidentemente no se podía vivir ahí adentro. Claro. Sí, lo hemos hecho y claramente que se puede hacer, como también se puede maldecir objetos o bendecirlos también, y cargarlos energéticamente para que traigan distintos efectos, claro que sí, por supuesto. Wow. Y ahí puede suceder como que a nosotros nos han pasado, que por ahí nos dicen que hay ciertos llamados. Puede ser que el ocultismo o el satanismo se te empieza a presentar en tu vida desde muy joven, como para, no sé si llamándote, pero sí que quizás para que lo investigues, como invitándote, o es algo que uno lo hace, no sé si se entiende lo que quiero preguntarte. Por ejemplo, a nosotras nos han dicho que yo siempre sueño con deidades de la religión Umbanda, yo no soy Umbanda, mi familia solamente primos de parte de mi mamá,
pero jamás nada, ¿viste? Entonces muchas veces me dijeron a mí que es porque esa deidad me está buscando para que yo aprenda algo con ello, ¿no? ¿Vos creés que en el satanismo es lo mismo o es algo similar? Y puede ser, puede ser. Yo creo que uno tiene una inclinación hacia lo oculto que luego satisface de alguna u otra manera. Y que en el camino que empieza a recorrer encuentra su propia inclinación. Hay gente que se va a volcar hacia esto, otros que se van a volcar hacia otro tipo de corrientes, pero digamos que la inclinación hacia lo oculto o la inquietud espiritual, la búsqueda a través del espíritu, es una constante en muchas personas que los va a incentivar a salir a buscar distintas alternativas. Después se encuentra su propio camino o no, pero generalmente siempre se va a inclinar hacia lo que le resuena más. Así que, respondiendo a tu pregunta, creo que sí, que es de esa manera, ¿no es cierto? Bien. ¿Y hay algo que quieras decirle o que te gustaría transmitirle a las personas de este programa o de este chat? Fuiste súper, pero súper claro. Es más, te agradecemos que hayas compartido todo tu conocimiento con nosotras, porque de verdad aprendemos nosotras, aprende la gente del chat, la gente del programa, porque es importante derribar los mitos, las mentiras, las supersticiones y darle de verdad la claridad y la verdad que merece el satanismo. ¿Qué quisieras decirle quizás a los seguidores o mismo a tus seguidores, a tu comunidad? No, creo que lo más importante para mí en este tipo de ámbitos es que no se lo tome como algo banal, que lo tomen con cuidado, porque las fuerzas ocultas pueden ser muy peligrosas si no se manejan adecuadamente, y que sigan el sendero que sigan, busquen gente calificada, especialmente los más jóvenes que tienen una cultura del desprecio por la gente más grande y que creen que es más fácil encontrar una respuesta en un coetáneo, en un pibe de su edad, porque los va a entender mejor o cosas por el estilo. Que entiendan que hay cosas que se cocinan con los años, que se cocinan con las décadas, que el conocimiento no es solamente memorizar palabras o símbolos o cuestiones por el estilo, sino tener experiencias reales, contrastadas a lo largo de décadas, y que si se van a meter en el camino que sea, en el que sea, de cualquier corriente, que busquen gente calificada. Que busquen gente calificada, que busquen gente grande, que tenga edad, que sepa de lo que está hablando, que tenga mucha experiencia, que no se enrosquen en el mundillo de lo virtual, ¿no es cierto? Porque es un mundo de irresponsabilidad absoluta donde te van a hacer meterte en cualquier cosa sin la preparación suficiente. Y otra cosa también es que todo lo que es bueno y útil requiere esfuerzo, constancia, perdurabilidad, y si no estás dispuesto o no tenés esas características adentro tuyo, dedicate a otra cosa, qué sé yo, jugar rol o hacer cosas por el estilo que por ahí te van a incentivar y te van a generar un poco de adrenalina sin comprometer tu integridad espiritual, pero que no se metan en cosas ocultas sin saber verdaderamente qué es lo que están haciendo porque lo vieron en YouTube o en un blog. Ese sería mi consejo para la gente que por ahí no está familiarizada con este tipo de prácticas. Evidentemente este consejo es totalmente innecesario para una persona que lleva varias décadas de práctica, pues algo que ya sabe desde el principio. Yo mismo he visto gente arruinarse por este tipo de cosas, arruinarse de terminar en el loquero. Entonces, no lo aconsejo que busquen siempre gente capaz y con experiencia, que los guíe y les enseñe, que no se crean que porque tienen la información a mano con un clic ya está todo servido. Que hay cosas que no son así. El mundo del espíritu es un lugar peligroso. ¿Entienden eso? Sí, es un lugar peligroso. Todas las entidades espirituales que andan dando vuelta tienden a manipular a la gente, a meterlos por caminos que los sostengan que sostengan a sí mismas esas entidades. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber dónde uno se mete. Bueno, wow. Sí, creo que una forma hermosa de cerrar la entrevista. ¿A dónde te pueden contactar? ¿Cómo son tus redes? Es más, en el chat te están preguntando mucho de cómo se pueden contactar con el templo, con vos. Mira, nosotros trabajamos
por Instagram. Yo no soy un gran partidario de las redes sociales, no me gustan demasiado, pero bueno, es el medio de comunicación que hay, que por suerte puede conectar a gente de cualquier lado de manera muy rápida. Así que por Instagram. Instagram es el lugar donde siempre vamos a estar. De hecho, tengo uno de los chicos que está siempre contestando los mensajes. Hay un saludo para Sergio, que es el contestador oficial de todos los mensajes. Y te van a contestar enseguida para orientarte en cualquier cosa relacionada con las actividades que se van dando. Y bueno, ese es el medio por el cual nos manejamos normalmente, el contacto que tenemos con la comunidad, por decir una manera. Ok. Bien. Bueno, queríamos agradecerte una vez más, muchas gracias, la verdad que es súper interesante todo lo que nos dijiste y nos vamos más que satisfechas. Sí, no, de verdad, un gusto escucharte, súper profundo, explicás con mucha claridad. Sí, bien, acá están están pidiendo pidiendo segunda segunda parte, que sería de verdad un gusto tenerte. Y por qué no algún día conocerte también, de que vengas al estudio, estás invitado vos, también la comunidad con quien vos desees venir al programa, más que invitado. Y gracias nuevamente por compartir un poquito de todo tu conocimiento con nosotras. Bueno, muchas gracias por la invitación y también por abrir las puertas a la difusión de estas ideas que muchas veces quedan enfrascadas por ahí dentro de una publicación en un espacio muy reducido y por ahí es mejor poderlas desarrollar más plenamente. Un gusto de haber estado con ustedes también. Bueno, Dale. gusto, que tengas buen Muchas fin de gracias, semana. buen fin de semana, buenas vibras, lo mejor para todos. Igualmente. Suerte, chicas. Chao, Roberto, nos vemos. Wow, qué hermosa entrevista, estoy muy contenta. Yo también, y aparte, qué claridad y con qué seguridad y con qué argumentos tan válidos pudo responder todas las preguntas, desde las más chiquitas, las más curiosas, hasta las más profundas. También agradecer a toda la gente que estuvo en el chat apoyando a Roberto, a la comunidad, mismo a la gente que está desde siempre. Seguramente tengamos una segunda parte. Ojalá lo podamos conocer personalmente. Y de verdad agradecerle nuevamente por todo el conocimiento, porque creo que el conocimiento toma sentido cuando se comparte. Sí, coincido 100% con eso. A toda la gente que nos está escribiendo en el chat, recuerden, antes de cerrar, darle like al vivo y seguirnos en nuestras redes, @lalogiastream, que ahí también vamos a empezar a publicar otras cositas que tenemos ahí preparadas. Así que bueno, cerramos esta sesión. Nos vemos la próxima semana. Gracias a toda la gente y gracias también por todos los chapters, coparse, comentar, compartir. Gracias. Bueno, nos vemos, que tengamos buen fin de semana.